Bueno, en este ejercicio de promedio móvil son datos, como les comento, de General Motors. Se supone que son ventas en millones de dólares. Y pues tenemos aquí los años. Aquí nos pide, en este ejemplo, en este ejercicio, primero que nada, calcular lo que serían los promedios móviles para 3 y 7 años. ¿Sí? Digo, para promedios móviles de conjuntos de 3 años y de 7 años. ¿Sí? Evidentemente aquí tenemos los datos. Lo que vamos a hacer nosotros, pues bueno, es graficarlos para poder predecir cuál es el que o checar cuál es el que se acopla más a los datos que se tienen. ¿Sí? Entonces, bueno, ya vimos con anterioridad cómo calcularlos manualmente, lo que serían los promedios móviles, o como lo vamos a hacer en este momento, en Minitab. ¿Sí? Evidentemente, pues bueno, voy a cerrar esta y vamos a abrir Minitab de nueva cuenta. Para pasar nuestros datos. Recuerden que pues yo ahí tengo los datos ya en un Excel, que son estos datos. Ustedes los pueden pasar directamente al Minitab sin ningún problema. Hay que nomás escribirlos y pues ya queda, ¿no? Aquí ya los pegué, los datos, ya para poderlos trabajar. Recordándole que ahí en el libro pues, nos predica de que hagamos el ejemplo o el ejercicio de promedios móviles a 3 y déjenme ver, a 3 y a 3 y a 7 años. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer. Bueno, pues vamos a ir a estadística, series de tiempo, promedios móviles, y vamos a hacer primero el de 3 años, vamos a ponerle que las ventas es la variable, vamos a centrar los datos, y vamos a ponerle a 3 años, ¿verdad? A 3 años, que es el primer ejemplo. Evidentemente aquí en almacenamiento ponemos promedios móviles, que nos almacene esos promedios móviles. Pues no, vamos a ponerle título, esto lo ponemos después. Sí, todo esto lo vamos a poner después. Muy bien. Nada más así, muy importante que nuestros promedios móviles se van acumulando. Y lo voy a poner aceptar. Y se fijan, pues ya los centralizó los datos. Y los centralizó los datos. Y pues ya me arrojó nuestra tablita. Evidentemente, pues aquí lo puedo editar nuestra tabla para ponerle en nuestro eje X lo que sería el sello. Pues bueno, más que nada el que ponga los años ahí para tener una mayor referencia del comportamiento de esa gráfica. Y pues bueno, aquí ya tenemos la longitud de nuestros datos a 3 años. ¿Sí? Aquí lo voy a dejar por aquí. Y aquí lo voy a poner el promedio móvil aquí le pone por default promedio móvil 1, pero pues lo vamos a poner que para identificarlo promedio móvil 3, ¿sí? Que tiene la longitud de 3 años. Y recuerden que también nos pide hacerlo a 7 años, perdón, a 7 años. Hay que destacar en este promedio móvil de longitud de 3 que nuestro mape es de 5.79, ¿sí? Recuerden que el mape es lo que nos va a indicar a nosotros, que es el error porcentual absoluto medio, que es el que nos va a indicar a nosotros qué tan desviados o qué tanto error podemos tener con referente a lo real. Mientras más bajo, mejor. Y pues bueno, de hecho, ahí desde cuando sacamos el otro ejemplo, el otro ejercicio, el de 7, pues evidentemente ahí nos va a arrojar la información para elegir cuál es el que más adecua, ¿no? Y pues bueno, regresando al ejercicio, pues tan solo aquí le cambio los mismos valores, nomás le cambio aquí a 7. Y le pongo a aceptar. Aquí vamos a ponerle que tome los años. Y aceptar. Y aquí ya está. Ya podemos hacer un análisis. Fíjense, espérenme. Aquí vamos a ponerle 7. ¿Sí? Promovemos el de 7. Y se fijan, lo centralizó. ¿Sí? Los datos. Y haciendo un análisis de las dos tablas, tenemos aquí la longitud de promedio de móvil de 7 y el de 3. Evidentemente, fíjense en el mape, pues el de 7 es 6.75 y el mape para 5 es de 5.79. Entonces, ¿cuál se parece más? Y fíjense, de hecho, vean el comportamiento de esa línea roja en los dos ejercicios, en los dos ejemplos.
¿cuál se parece más o cuál se asemeja más a los datos reales? Tan solo sin ver el mape, pues evidentemente nos damos cuenta que el 7, pues todo andan los datos aquí entre, pues por el medio, por así decirlo, de nuestro gráfico, ¿no? Bueno, sin embargo, el del promedio móvil de 3, pues fíjense, sí respeta todos esos picos de ventas de la fábrica. Entonces, por default, si nosotros no tenemos ese mape, automáticamente diríamos que la longitud de 3, el promedio móvil de 3 que tomamos, pues es el ideal, pero pues también tenemos el mape que es el que nos constata ese hecho, que es de 5.79 con referente al 6.75, pues es el más ideal, el 5.79. Si estamos claros en ese punto, ¿verdad? Muy bien. Ahora lo que podemos hacer también, si quieren ustedes analizar los gráficos de forma simultánea, ¿cómo lo podemos hacer? O que todos nuestros datos lo pongan en una sola gráfica. Muy sencillo. Nos vamos a estadística, de igual manera series de tiempo, gráficas, series de tiempo, y la vamos a poner múltiple, ¿sí? En este caso múltiple. ¿Por qué múltiple? Porque pues ahí nos va a dar nos va a graficar varios procedimientos en una sola gráfica, entonces lo va a dar a aceptar y lo va a decir, pues que me grafique las ventas reales, el promedio móvil de 3 y el promedio móvil cuando tuve la referencia de 7, ¿sí? Vamos a ver etiquetas. Pues aquí desde una vez le voy a poner que me lo ponga en sello y para que me lo ponga en años. ¿Sí? En años, para no estar batallando. Etiquetas, no. Mostrar datos, no tampoco. No, ya todo está bien. Entonces ya nomás le pongo a aceptar y fíjense, aquí lo que se supone que me va a mostrar es el gráfico en el cual va a poner las ventas reales con referente al promedio móvil de 3 y el promedio móvil de 7 y ahí vamos viendo. Fíjense. Fíjense, y ahí se ve claramente, ahí está lo que sería nuestras ventas de la fábrica en la línea negra, lo que es la línea del promedio móvil de 3. Fíjense cómo trata de respetar esas ventas reales. Y el promedio móvil de 7, pues el promedio móvil de 7 pues anda ahí en medio, ¿no? Entonces pues no es tan justo, no se ajusta tanto a lo que sería ¿cómo se llama? Nuestras ventas reales. ¿Sí? Y pues si se trata de determinar con el puro gráfico, les comento, pues sería el promedio móvil de 3. Y de igual manera con el mape, pues ya automáticamente determinamos cuál es el menor. En este caso, pues se observa fácilmente que es el 5.39, que es el promedio móvil de 3. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, si haya quedado claro. Bueno, entonces pues ese es el ejemplo de promedio móvil. Recuerden que ahí lo referente a la longitud que vamos a tomar del promedio móvil, pues podemos tomar los datos que nosotros consideramos. En este caso, cada 3 datos sacamos nuestro promedio móvil, o cada 7, o cada 5, cada lo que ustedes quieran definir o quieran realizar el estudio, está bien, ¿sí? Nomás checando cuál es el que ganaría o cuál es el que se seguiría, por así decirlo, para hacer predicciones. En este caso, el que tenga el mape más bajo, o si quieren ver en la gráfica, pues el que se asemeje más a las ventas reales, que en este caso. ¿Sí?